Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos el periodo cinematográfico más prolífico de la industria nacional, la llamada Época de Oro del cine mexicano, que describe, como en su momento las cartas de los conquistadores dirigidas a la Nueva España, una latitud nueva, llena de espacios y personajes desconocidos para el resto del mundo. A principios del siglo XX, la invención de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, ya se había presentado en México y había hecho del presidente Porfirio Díaz su primer actor. Los inicios del cine en esta región más transparente tenían más de documental que de ficticio. Sin embargo, tras el gran conflicto de 1910, la Revolución Mexicana, la población estaba más ávida de ficción que de una réplica de la realidad. Varios factores contribuyeron a la consolidación del cine de oro mexicano que inicia en los años 30 y finaliza en la década de los 50. Por un lado, al interior de la nación, la estabilidad política y económica que vino con el primer sexenio completado, el del general Lázaro Cárdenas. Y al exterior, una guerra originada en Europa pero que involucraba a países de otros continentes, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico mantuvo ocupada la cinematografía dominante de entonces y de ahora, el cine estadounidense. A estos factores político-económicos se le sumaba la experiencia técnica que se había adquirido al filmar por primera vez un movimiento armado. Personajes históricos como Francisco Villa habían tomado el campo de batalla también como set de grabación, y así las glorias revolucionarias no solo serían escuchadas, sino también vistas. Para 1936, cuando el recuerdo de la guerra aún estaba fresco, Fernando de Fuentes, el director más influyente antes del cine de oro, había realizado un retrato crudo y desmitificado de la revolución con su película Vámonos con Pancho Villa. Aún no era tiempo de idealizar la revuelta cívica que en años posteriores sería el telón de las grandes figuras y películas del cine mexicano. Sería hasta los años 40 que se construiría como un evento heroico y fotogénico. El cine modernizaría y estilizaría la revolución de Madero, Zapata y Villa. El apoyo gubernamental iniciado por Cárdenas y continuado con Ávila Camacho se potencializa al no tener una fuerte competencia. Estados Unidos, por ser uno de los aliados, exportaba pocos filmes en ese entonces, pero el país del tío Sam no saldría de escena, viendo en México un escaparate para cualquier tipo de ideología, incluida la nazi, que había tomado terreno en Europa. Invierte en la incipiente industria mexicana del cine, y con ello patrocina la imagen del México idílico. Prueba de ello, la creación de los estudios Churubusco en 1943 en asociación con una de las productoras más grandes de Hollywood, Radio Kid Orphan Pictures, RKO, quien trajo al primer director de los estudios, Charles Warren, y le seguiría Richard K. Tompkins, quien estaría a cargo hasta 1953 y viviría la época de oro de la producción, cuando se realizaban hasta 90 películas al año. El ascenso de la industria venía a la par del surgimiento de compañías productoras como Filmex, Films Mundiales, Posa Films y Rodríguez Hermanos, solo por mencionar algunas. El filósofo canadiense Charles Taylor sostiene que el imaginario social es una concepción colectiva que se tiene sobre la existencia y el entorno de una comunidad. Este pensamiento en conjunto se manifiesta a través de imágenes e historias, de tal forma que el imaginario social de lo mexicano, exportado en las cintas fílmicas, se construyó con el paisaje rural y citadino, el talento nacional y el dinero extranjero. La época de oro del cine mexicano, así como las litografías del siglo XIX que mostraban a los ojos extranjeros el paisaje y las costumbres de la nación independiente, contribuyó a la formación de un imaginario cultural que establecía lo típicamente mexicano, por lo que la multiplicidad de México se vio reducida a personajes limitados: el indio frente al maguey, el charro valiente, la pueblerina sumisa y a melodramas semejantes al cine clásico de Hollywood. Las características formales que siguió el cine mexicano son parecidas a las de este. Un cine de tendencia realista en cuanto a utilizar el montaje, la cámara y el sonido para aparentar una continuidad espacio-temporal, conseguida a partir de 1. Escenas coreografiadas, plano general, plano medio, primer plano. 2. Convenciones para indicar el paso del tiempo, fundidos, encadenados. 3. Montaje suavizado por la transición. Y 4. Mostrar la subjetividad con planos, música y monólogos. Al trabajar una retórica de lo natural,
al tratar de borrar cualquier marca de producción, persuaden al espectador a tomar como real lo que es en sí una recreación. El cine de oro, a pesar de que se conciba como una expresión de mexicanidad, tiene el sustento referencial del cine hollywoodense al haber adoptado su lenguaje cinematográfico y su técnica narrativa. A pesar de esto, la influencia soviética no estuvo ausente. A inicios de los 30, Sergei Eisenstein filmaba Que viva México, cinta que no fue terminada sino hasta décadas después. Pero desde su producción marcó a los realizadores mexicanos en cuanto al paisaje, como en las nubes fotogénicas con las que ya empezaba a trabajar el joven fotógrafo Gabriel Figueroa, que después haría una mancuerna con cineastas altamente reconocidos como Luis Buñuel o John Ford. Después de recrudecer la guerra revolucionaria, al criticar la figura de Pancho Villa en su anterior filme, Fernando de Fuentes da el banderazo de inicio a la época de oro con Allá en el Rancho Grande, que a diferencia de su predecesora, el campo idílico sirve de fondo para un melodrama que poco le interesa cuestionar la realidad, sino ahondar en la historia de amor de sus personajes. Es así como el melodrama ranchero se instaura en la producción cinematográfica nacional. A esta misma línea se unirían otros nombres como Ismael Rodríguez, que consolidó a la máxima figura del cine mexicano, Pedro Infante, con personajes arquetípicos, el charro bravucón, borracho, pero sentimental. México no solo adoptó las formas, sino también los géneros, e hizo del melodrama su especialidad, pues le funcionaba bien para trabajar desde el sentimentalismo los estereotipos que el público podía apropiarse, o marcar guías de conducta y costumbres. Papá. ¿Qué quieres? Ya me dormí. En esto, bien encajó el Star System de la industria de Hollywood, que enaltecía a sus figuras. Así los personajes típicos tuvieron rostro. Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Ninón Sevilla, Sara García, Germán Valdés Tintán, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas. Entre ellos estaba la maternidad sagrada, la belleza femenina, el ranchero cantador, el hombre de la ciudad, el pachuco, el peladito de las carpas, el indio trágico, la mujer abnegada o la pecadora del burdel, así como la mujer fuerte pero que ante el amor se doblega para seguir a su general. A diferencia de estos personajes femeninos, los de Buñuel aceptan su sensualidad y dejan de ser solo el objeto de deseo, la imagen que se valoraba por los productores de la época. En oposición a estas semejanzas con el cine vecino, la ranchera mexicana, el melodrama cantado, vino a marcar la gran diferencia. Así como el blues le pone melodía al dolor, las rancheras acompañan el llanto mexicano. Así que por medio de una amalgama sentimental, hecha de imágenes y música, se retomaba lo nacional, rural y tradicionalista, pero desde la remembranza estética y artificial que no correspondía con una nación que buscaba y vivía lo contrario. En los tiempos de la modernización, los años 30 a los 50, las formas importadas pero adaptadas desde los personajes, historias y ambientes locales, crearon una identidad nacional y popular. Crearon, como lo describiría Carlos Monsiváis, actos sacramentales de mexicanidad. El cine de oro ofrecía al espectador lo que éste quería ver sobre México, la vida como espectáculo de amor, odio, risa, lágrimas, canto y folclorismo. Pero en algún punto se presenta una ruptura en el espacio de ilusión y se deja ver la realidad mexicana. Los olvidados de Luis Buñuel, con el mismo blanco y negro de las películas de los hermanos Rodríguez, de Emilio Fernández, enmarca una sociedad que no canta ni camina hacia un final feliz. La narrativa de Los Olvidados no solo se distinguía en contenido, sino también en forma. Buñuel, acertadamente, recurre a sus principios surrealistas para potencializar el drama realista. La Segunda Guerra Mundial termina, los aliados sobrevivientes regresan a casa, y con ellos se retoma su industria fílmica. De igual manera lo hace Europa, aparece el neorrealismo italiano, además de nuevas propuestas fílmicas. Toda la industria tuvo que enfrentarse a la llegada de la televisión. Para finales de los años 50, la economía mundial y la tecnología cinematográfica había cambiado. El cine estadounidense volvía a invertir en sus películas para no quedar detrás de la pantalla chica. En 1957 muere Pedro Infante, la figura emblemática del cine mexicano, y por esos mismos años, 57 y 58, cierran 3 productoras mexicanas, Tepeyac, Clasa Films y Azteca. La época de oro había terminado. Desde esos entonces prolíficos años, nunca más se ha podido conjuntar tantos factores para la consolidación de una industria cultural autosustentable, después de que en sus mejores años hubiera sido la segunda industria más fuerte de México, detrás de la petrolera. Ahora México no goza de buena salud en ninguna de ellas. Gilles Deleuze, filósofo francés, señaló que el cine crea imágenes actuales,
imágenes del recuerdo, del sueño, del mundo. En este sentido, el cine materializa visualmente el imaginario colectivo. Y no solo eso, lo amplifica e incluso lo exporta. Enlatada está la mexicanidad en los carretes de cintas como María Candelaria, Los Tres García, El Rey del Barrio, La Perla, Nosotros los Pobres, como lo estaría en una botella de cerveza conocida a nivel mundial. Habría que preguntarnos, ¿qué tanto hemos construido nosotros sobre cómo nos vemos y cómo nos ve el mundo? Cuéntanos en los comentarios cuál es su opinión sobre el cine de oro mexicano y qué otro movimiento cinematográfico les gustaría que analizáramos. No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram TV para acceder a contenido exclusivo del canal y para más información sobre cine y fotografía visitar sumf7.net. Hasta la próxima.